Hola y bienvenidos a nuestro podcast de hoy, donde hablaremos sobre dos religiones muy importantes en Japón, el sintoísmo y el budismo. Estas dos religiones tienen una larga historia y una gran influencia en la cultura, la ética y la espiritualidad de los japoneses. Pero, ¿qué son el sintoísmo y el budismo? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué impacto tienen en la sociedad japonesa actual? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este episodio de hoy. A mí me gustaría empezar hablando del sintoísmo. Esta es una religión originaria de Japón, que se basa en la veneración de los kami y espíritus sobrenaturales de la naturaleza. El sintoísmo no tiene profeta, ni imágenes divinas, ni textos sagrados, sino que es una religión animista con una cantidad infinita de dioses. El sintoísmo se ve expresado en las costumbres, la ética, la cultura y los rituales de los japoneses. Por ejemplo, los japoneses suelen visitar los santuarios sintoístas para pedir deseos, agradecer o purificarse. También celebran festivales sintoístas como el Año Nuevo, el Día de los Niños o el Tanabata. Me gustaría también incluir que el sintoísmo tiene una fuerte conexión con el concepto de armonía con la naturaleza y con los demás. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en sus deidades, debido a que hay un gran número de estas que honran a los mares, a las montañas, al sol, a la luna, etc. Cada una de estas se podría representar con una deidad diferente. Lo mismo ocurre con el viento, el trueno, así como con las diferentes estaciones climáticas a lo largo de los años y el tiempo. En otras palabras, la base del pensamiento reside en que en este mundo y en este universo no existe elemento alguno que se pueda resistir a estas deidades para los sintoístas, si se existe con ellas. Y también la apariencia y las formas originales se pueden sintetizar en cuatro tipos: Kanabi, Iwakura, Himoroi y Hi. Exactamente, eso también es importante. Mientras que, pues, por otro lado, tenemos el budismo, que es una religión importada de China y Corea en el siglo VI. Y pues esta religión está basada en las enseñanzas de Buda, que tiene como objetivo liberar a las personas del sufrimiento, el cual es causado por la ignorancia y el deseo. A diferencia del sintoísmo, el budismo sí tiene textos sagrados e imágenes divinas. Estas serían de Buda. Adicionalmente, el budismo se ha adaptado enormemente a la cultura en Japón, teniendo influencia en la literatura, el arte y la filosofía. Por ejemplo, los japoneses practican diferentes escuelas budistas como el Zen, el Nichiren o el Shingon. También usan el budismo para hacer frente a la muerte como en los funerales u ofrendas de ancestros. Además, el budismo tiene pues una fuerte conexión con el concepto de vacuidad y compasión. En el budismo la compasión es un pilar fundamental y se define como el deseo de que los demás estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento también. También el budismo se basa en valorar los sentimientos de los demás, especialmente cuando nos hemos atravesado a diferentes dificultades. La compasión abre nuestro corazón y nuestra mente a los demás, liberándonos de los solitarios y los límites autoimpuestos de pensar en nada más en nosotros. La compasión es la esencia de la vida espiritual y la práctica principal de aquellos que dedican su vida al logro de la iluminación. También es la raíz de las tres deidades Buda, de tres joyas, Buda, el Dharma y el Sangha. La compasión universal es el corazón del budismo Mahayana, pero también se asocia con el budismo japonés. Por lo tanto, el amor compasivo budista podría describirse en pocas palabras como el deseo de aliviar el sufrimiento y dar alegría. Nace del sentido de igualdad y de la interconexión de la vida. Sí, ahí podemos ver una diferencia entre ambas religiones con lo que mencionaste previamente antes de lo que dijiste ahora. También tengo entendido que hay grandes diferencias en su ética. Sí, exactamente. Estas religiones tienen diferencias muy marcadas en su ética. Por ejemplo, el sintoísmo tiene una ética basada en la pureza y la sinceridad, mientras que el budismo tiene una ética basada en la compasión y la sabiduría.
Lo que dice Samuel es muy interesante porque a pesar de las diversas diferencias que existen entre ambas religiones, el sintoísmo y el budismo han coexistido y se han complementado hasta cierto punto. Sí, es bastante curioso porque en su mayoría los japoneses se consideran a sí mismos budistas, sintoístas o incluso ambas. Los japoneses suelen practicar el sintoísmo para celebrar cosas relacionadas con la vida, como los nacimientos, los festivales y las bodas. Mientras que por otro lado, estos usan el budismo para hacer frente a la muerte. Esta combinación se llama Shinbutsu Shugo, que a español se traduciría como a sincretismo sinto-budista, y se refleja en muchos aspectos de la vida japonesa. Qué interesante. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos? Pues, por ejemplo, muchos santuarios sintoístas tienen templos budistas dentro o cerca de ellos, y también hay dioses sintoístas que son considerados manifestaciones de Budas o bodhisattvas. Y pues otro ejemplo sería que muchos festivales japoneses tienen elementos tanto sintoístas como budistas. Por ejemplo, el Obon es un festival budista que honra a los ancestros, pero también se celebra con danzas folclóricas sintoístas llamadas Bonodori. También muchos conceptos filosóficos y espirituales japoneses tienen influencias tanto sintoístas como budistas. Por ejemplo, el concepto del wabi-sabi es una estética que valora la belleza de lo imperfecto, lo efímero y lo modesto, y tiene raíces tanto en el budismo zen como en el sintoísmo. Y es que gracias a que el sintoísmo y el budismo son una parte integral de la identidad y de la historia de los japoneses, dichas religiones han influido enormemente en la sociedad japonesa actual. Te doy un ejemplo. El sintoísmo y el budismo han contribuido a la formación de valores y actitudes sociales como el respeto. Sabemos que los japoneses son muy respetuosos, la armonía, la tolerancia y la solidaridad. Todos estos valores que caracterizan a los japoneses. Y estos se reflejan en la convivencia pacífica y cooperativa de estas personas. Otro ejemplo es que pues han fomentado el desarrollo de diversas expresiones artísticas y culturales como en la caligrafía, la pintura, la poesía, la música, el teatro, la arquitectura y también la gastronomía. Estas expresiones artísticas y culturales muestran la creatividad y la sensibilidad de los japoneses frente a estas religiones. Así como el budismo y el sintoísmo han empapado la vida espiritual y cultural de los japoneses, también han trascendido a diferentes medios contemporáneos que han funcionado como puertas para dar a conocer al mundo esta espiritualidad. Dentro de este podcast queremos abordar dos ejemplos. Por un lado, algunos medios visuales como el manga y el anime, y por otro lado, las artes marciales. El manga y el anime son formas de arte y narrativas japonesas con grandes impactos en la cultura popular contemporánea de Japón y de todo el mundo. Estos medios visuales han ido incluyendo y absorbido ciertas imágenes, tradiciones, vocabulario religioso de diferentes formas para construir historias mundialmente reconocidas. Una de ellas son los mangas y animes que han adoptado la religiosidad de manera estética, sin tener una orientación explícita. Estas narrativas pues tienden a utilizar casualmente temas de diversas religiones o incluso personajes simbólicos en estas, eliminando sus contextos institucionales y doctrinales, con el fin de construir una historia fuera de esta religiosidad. Por ejemplo, en Naruto, una serie de manga y anime creada por Masashi Kishimoto, se pueden ver muchas referencias al budismo y al sintoísmo. Por ejemplo, el personaje principal, Naruto Uzumaki, tiene un zorro de nueve colas sellado dentro de él, que es una criatura mitológica de folclore japonés llamada Kyuubi. También los personajes de esta obra poseen técnicas inspiradas en dioses sintoístas como Amaterasu, Susanoo o Tsukuyomi. Además, se utilizan conceptos budistas como el chakra, el samsara o el rin.
También tenemos el ejemplo de Inuyasha, que es una serie de manga y posteriormente tiene una adaptación a anime creada por Rumiko Takahashi. En este abundan las referencias al budismo y al shintoísmo. Entonces, la historia está desarrollada en el periodo Sengoku, que es una época de bastantes guerras civiles en Japón, donde el budismo zen y el shintoísmo aumentaron su popularidad. En esta narrativa podemos encontrar cómo los personajes interactúan o son de por sí criaturas mitológicas como los yokais. Entonces, por ejemplo, arriba a la derecha podemos ver cómo están representados en el anime y un poquito al lado cómo son representados como tradicionalmente. Entonces, algo interesante de esta autora es que ella mantiene mucho como esta imagen de los yokais tradicionales en su manga y pues posteriormente en el anime. Bueno, por otro lado está el héroe principal de la historia, que es Inuyasha, que es como el del pelo blanquito. Él de por sí es una criatura mitológica, es un Hanyo, que significa como mitad demonio, mitad humano, y pues se tiene poderosas habilidades para la espada. También se encuentra Sesshomaru, que es como este perro gigante que está por ahí, que él también tiene una forma humana y él sí es como un yokai así como completo. También está la protagonista, Kagome Higurashi, que es la que está como abajito de Inuyasha. Es una sacerdotisa reencarnada, o Miko, que tiene habilidad de purificar las armas corruptas con sus flechas sagradas. Además, se encuentran referencias al budismo, como Miroku, que es un monje budista que recorre las tierras purificando demonios a cambio de que lo dejen como quedarse en los pueblos y demás. O Naraku, que es el principal enemigo de toda la historia, que de hecho su nombre hace referencia al infierno, mejor conocido como Naraka en el budismo. Sí, y pues en la otra cara de la moneda se encuentran las narrativas no tan conocidas internacionalmente como Naruto o Inuyasha, pero que presentan al público información religiosa como una nueva forma de despertar curiosidad o introducir las prácticas y creencias espirituales en un formato más conocido y amigable. Dentro de estas obras se encuentra Miroku Bosatsu, Mirai no Mirai no Hotoki, una historia escrita por Hiro Sachiya donde un joven Shuei, después de fallar los exámenes para entrar a la universidad, intenta suicidarse y empieza a cometer y a tomar malas decisiones, hasta que el Buda Miroku aparece sorpresivamente y con sus reflexiones le ayuda a tener una nueva visión de la vida y coraje para hacer lo que se considera en la cultura japonesa que está bien. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el manga y el anime han incorporado elementos del budismo y el sintoísmo en sus narraciones. Me parece interesante cómo estos medios no solo entretienen, sino también educan, transmiten y postergan estos valores y enseñanzas de estas religiones, ¿no? Sí, es muy interesante cómo adoptan estas como posiciones y las muestran de una forma más amigable, más como para nuevas generaciones. Entonces, pues es bastante interesante. Bueno, otra relación importante que queremos mencionar se encuentran las artes marciales. Estas son formas de combate que tienen un componente físico, mental y espiritual. En específico, el día de hoy queremos hablarles del karate. Se cree que los inicios de esta arte marcial fueron alrededor de los años 1300, como una técnica traída por practicantes chinos a las islas subtropicales de Japón, conocidas como el reino Ryukyu, que posteriormente, y bueno, ahora se llaman Okinawa. Al principio, el karate se llamaba mano china, no poseía uniformes, no tenía un sistema de clasificación, no le daba gran importancia al combate y sobre todo estaba basado en la autodisciplina. Al principio, cuando los samuráis invadieron Ryukyu, el karate se practicaba más como un arte secreta revolucionario. Y bueno, después
de bastante tiempo, el karate pasó a ser la única arte marcial de práctica libre, luego de que en la Segunda Guerra Mundial todos los ejercicios militares, como las artes marciales, se prohibieron. Entonces, debido a esto, el karate ganó como popularidad, empezó a adoptar uniformes, ya tenía un sistema de clasificación y pues logró convertirse en un fenómeno internacional, manteniendo la tradición como tan pacífica desde sus principios y pues debutó como un deporte olímpico hace ya varios años. Y este cómo se relacionaría con la espiritualidad y todo lo mencionado previamente. Bueno, entonces yo me basé para responder esta pregunta en el autor Graham Priest, que es una, un filósofo bastante, bastante reconocido como dentro del budismo. Y bueno, él dice que las artes marciales orientales llevan consigo ciertos principios espirituales marcados en ellas. Y pues él propone que primero entendamos una serie de principios que se llama el noble camino octuple. Esta serie de principios tiene como objetivo liberar al cuerpo corrupto de sufrimientos, apegos y frustraciones. Eso suena interesante y pues cómo funciona eso. Bueno, posee tres ejes principales. Si puedes pasar un poquito la presentación. Ahí están. Entonces, el primero es el cognitivo, que es visión e intención correcta. El segundo es el ético, discurso, acción correcta y modalidad correcta. Y el tercero es el actitudinal, esfuerzo, atención plena y concentración correcta. Pese a pues que el carácter no lleva como consigo mismo una religión específica o cierta espiritualidad, pues sí se pueden reflejar estos principios en sus diferentes prácticas. Yo concuerdo con eso, o sea, las personas que practican el karate tienen estos valores que mencionan muy marcados en ellos y en sus actitudes. Sí, me gustaría, como para aterrizar todas estas cosas, eh, mencionar dos principios importantes que posee el karate desde sus inicios, empezando con el respeto y la autodisciplina. Entonces, por un lado, el respeto se puede ver reflejado en actos pequeños como la reverencia. Entonces, no sé si para ustedes sea conocido, pero dentro del karate, las reverencias son muy importantes. Se hacen al principio de cada combate para saludar a tu sensei, a tus compañeros de altos grados o simplemente tus compañeros, y también para entrar al dojo y pues salir de él. Pero también em, también está en el hecho de que las técnicas del karate son concebidas como defensa propia y solo pueden ser usadas como último recurso. Esto también me gustaría resaltar que en el karate todos los kata, que ya voy a explicar un poquito más qué son, empieza con un movimiento defensivo, nunca es como atacar. Y también el hecho de que el karate significa mano limpia. Entonces, pues aquí podemos ver, digamos, la acción correcta, la intención correcta. Y bueno, por otro lado, se encuentra la autodisciplina, la cual se entrena a través de la repetición y la paciencia, que a su vez enseñan que a pesar de que las cosas no se logran como uno quiere, no se logran de una, toca como seguir practicando, seguir dejando como todos estos pensamientos atrás, seguir entrenando y realmente estar enfocado en la verdadera meta. Entonces aquí se puede ver el esfuerzo, la atención y la concentración correcta. Sí, pues cabe resaltar que el karate promueve llevar todos estos valores fuera del dojo y mantenerlos como un estilo de vida, para que pues, los japoneses lo consideren como un estilo de vida correcto. En el karate los practicantes pues también deben ser responsables de sus acciones y de sus palabras. Estos deben estar dispuestos a aceptar las consecuencias de sus acciones, tanto como buenas como malas, y querría añadir que también pues los practicantes deben ser humildes con estas limitaciones que se les establecen y que
se les ayuda a aprender de sus errores y mejorar frente al arte marcial para aplicar todo lo que aprenden en un combate en sus vidas cotidianas. Sí, exacto. Acá quiero hacer como énfasis en los katas y el autor propone algo muy interesante y es que pueden ser concebidos como actos de meditación. Entonces, si devuelves un poquito la presentación y vuelves a poner la diapositiva de karate. Jiji. Los de arriba son los kata que están haciendo las chicas y bueno, son secuencias de movimiento que pueden ser largas, cortas, rápidas o lentas, pero que tienen de fundamental que se repiten una y otra vez hasta que se pueden realizar sin pensarlas. De hecho, el video de arriba dura como más de 10 minutos, entonces pues se pueden imaginar. Los kata solo se pueden desarrollar con gran atención y con conciencia plena del cuerpo, de la posición de este y de sus extremidades, así como del ángulo, la intensidad y la velocidad de los movimientos. Y juntos con esto, total atención y concentración en lo que se está haciendo. Estos mismos requerimientos, que me parece muy interesante, son los mismos necesarios para realizar meditaciones en el budismo. Y también me gustaría resaltar que dentro de esta religión no es necesario como sentarse o mantener una posición quieta para realizar meditación. Y bueno, estos son pues algunos ejemplos de cómo el budismo y el sintoísmo han impactado en la cultura japonesa contemporánea y cómo estas dos religiones son parte integral de la identidad y de la historia de los japoneses. Entonces esperamos que pues este podcast les haya gustado y les haya servido para conocer más sobre estas fascinantes religiones. Hasta la próxima y pues esperamos sus comentarios. Esperemos que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego.